Amén. Amén. Bien. Volvemos a recordar, ¿cierto? Para refrescar un poco la memoria. Estamos, ¿cierto? En el segundo viaje de Jesús por Galilea, ¿ya? Y estamos en esta segunda sección donde ya hemos visto cómo los fariseos acusan a Jesús, ¿cierto? De confederarse con Belcebú. Ya hemos visto de los versículos 22, ¿cierto? Al 32, perdón, 33, no, 32, claro. Y, ¿cierto? Estamos acá en Mateo capítulo 12, ¿ya? Hemos visto del versículo 22 al 32 de este Mateo capítulo 12, ¿ya? Y continuamos, ¿cierto? Del versículo 33, como dijimos el día martes anterior, de la semana pasada, ¿cierto? Del verso 33 al 37, donde dice la palabra del Señor: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Bien. Bueno, como les decía, inmediatamente después de que Jesús, ¿cierto?, futigara a los fariseos con este imperdonable blasfemia contra el Espíritu Santo, él comienza a hablar acerca de la importancia de la lengua, ¿ya? Obvio que esto no es de extrañar, porque las palabras más autocondenatorias que alguna vez fueron dichas, las acaban de pronunciar en este contexto los dirigentes religiosos, que, como les decía, acusaron a Jesús, ¿cierto?, de haber echado fuera a los demonios por el poder de Satanás, ¿ya? Entonces ahora el Señor hace una de sus advertencias más alarmantes, y en ese proceso va a exponer la verdad respecto, ¿cierto?, a la naturaleza del corazón del ser humano, ¿ya? Entonces es por eso que vemos en el versículo, inicia, ¿cierto?, con esta advertencia, vamos a irlo viendo todo paulatinamente, pero él inicia con esta advertencia acá en el versículo 33, donde dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol, ¿ya? Entonces él inicia esta advertencia haciendo uso de esta parábola corta para ilustrar, ¿cierto?, una máxima obvia: un árbol y su fruto correspondiente. No se puede esperar un fruto bueno de un árbol malo, así que tampoco se puede esperar de un árbol malo un fruto bueno. No, el árbol que es bueno va a producir fruto bueno y el árbol que es malo va a producir fruto malo. Eso es algo lógico, ¿ya? Y obviamente él está, ¿cierto?, como esta porción de la escritura la encontramos, ¿cierto?, en el contexto que yo le hablaba previamente. El Señor está aplicando esta parábola directamente a los fariseos, porque así como se conoce el árbol por su fruto, ¿ya?, así también se conoce el árbol podrido por su fruto, que es inservible, ¿cierto? De esa misma forma se da a conocer la maldad, ¿cierto?, del corazón a través del lenguaje blasfemo que acaban de utilizar estos líderes religiosos. Y Jesús, ¿cierto?, en esta porción de la escritura que acabamos de leer dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿ya? Entonces cada árbol se conoce por su fruto. Esta parábola va directa a los fariseos. Así como cada árbol se conoce por su fruto, así las palabras dan a conocer el corazón. Y como de ello apareció blasfemia a través de sus labios, eso mismo, esa maldad, es la que hay en su corazón. Porque de lo que rebosa, de lo que hay en abundancia en el corazón, de eso se manifiesta por la boca, ¿ya? Y ahora Jesús continúa en el versículo 34, ¿cierto?, en la sección A, cuando dice generación de víboras. Ahora cambia la metáfora y les dice generación de víboras.
recordamos, ¿cierto?, que es el mismo epíteto que usa Juan el Bautista, ¿ya? Cuando veíamos al principio, cuando venían, ¿cierto?, él estaba bautizando, haciendo un llamado al arrepentimiento, y veíamos que los fariseos y los saduceos estaban viniendo a él para que los bautizara. Y en Mateo 3:7 él les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ya? Ahora, Juan no fue el único que utilizó, ¿cierto?, esta frase. La vemos aquí también en este texto. Pero en otra ocasión Jesús también hizo uso de él. ¿Ya? También hizo uso de esta frase. ¿Ya? De hecho, durante esa larga serie de ayes contra los escribas y los fariseos en el templo, él también usa esta frase. Mateo 23:33 les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Bueno, hemos visto, ¿cierto?, que nuestro Señor Jesús no tenía ningún tipo de problema con enfrentar a los hombres cuando estaban actuando erróneamente. En especial cuando los pecados, ¿cierto?, que cometían eran crueles, hipócritas, ¿cierto?, porque hemos venido viendo en la serie del Sermón del Monte que el Señor Jesús deja en total evidencia la conducta hipócrita y la rechaza totalmente. Entonces él no tenía problema para ponerse enfrente a aquellos que se estaban dirigiendo de esta manera, a aquellos que aparentaban ser de una forma, pero él sabía que en su corazón no eran así, sino que solamente tenían una apariencia de piedad, ¿ya? Entonces, como los conocía, él no tenía problema, ¿cierto?, para desenmascararlos, ¿ya? Y él, aquí lo vemos nuevamente, que él va de frente, no tenía problema, porque obviamente él no se encontraba en un concurso de ser popular, sino que su preocupación principal siempre fue obedecer al Padre, no a los hombres, ¿ya? Entonces, nunca va a ser para la gloria de Dios, ni mucho menos para el bien del hombre, que Jesús estuviera animando de alguna forma a los hombres a hacer lo malo o minimizarles el pecado. No. Jesús, cuando tenía que confrontar, confronta. Y aquí lo vemos haciéndolo con estos líderes religiosos. ¿Ya? Entonces llama a estos fariseos, a estos, ¿cierto?, que están acusando, porque recordemos que estamos en este contexto donde fue traído a él un personaje, un hombre, ¿cierto?, que estaba endemoniado, que estaba ciego, que estaba mudo, ¿cierto? Y Jesús le sana a la vista de todos, incluidos estos líderes religiosos, incluidos estos que habían venido incluso de Jerusalén, que habían viajado muchas horas, ¿cierto?, para venir únicamente a buscar algo en contra de Jesús, ¿ya? Y estaban todos ahí y Jesús les sana, pero ellos, como no iban a aceptar que venía de parte de Dios, y como la gente se estaba preguntando, ¿será este el hijo de David con todo esto que está haciendo, estas manifestaciones, estas señales? Ellos, ¿cierto?, empiezan a envenenar la mente de la gente y le dicen: ¿qué hijo de David? ¿Qué viene de Dios? Sino que este está aliado con Satanás. Tiene a Belcebú, está endemoniado, ¿ya? Y por ese mismo poder, él está echando fuera a los demonios, está haciendo esas obras, ¿ya? Entonces, en ese contexto, obviamente, Jesús refuta todas esas acusaciones, diciendo, obviamente, Satanás no es tonto, no se va a levantar contra su mismo reino, no lo va a poner en riesgo, ¿cierto? Todo lo que yo he hecho durante todo este tiempo ha sido evidencia de que he estado en contra de Satanás. Entonces echa por tierra todos esos tipos de acusaciones y ahora les dice, o sea, generación de víboras. Y esta fue una denuncia que todos los que estaban ahí entendieron. Víbora, ¿qué es una víbora? Es una serpiente venenosa, lo sabemos, ¿cierto? Bueno, era común en Palestina y en toda esa región mediterránea. De hecho, recordemos un episodio, ¿cierto?, en Hechos de los Apóstoles, cuando vemos que una víbora muerde al apóstol Pablo. Mientras él, ¿cierto?, él estaba recogiendo leña, luego de haber llegado, ¿cierto?, a esta isla de Malta, después de un naufragio, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que él estaba, ¿cierto?, encendiendo fuego, toma palitos, y con el fuego había entre medio ahí una víbora. Y quería huir del calor y muerde a Pablo. ¿Y qué pasa? Bueno, los que estaban ahí, obviamente, pensaron que se iba a morir.
estaban esperando que comenzase a hincharse o que cayese muerto de repente. ¿Ya? Eso lo narra Hechos 28, del versículo 3 en adelante. Pero no fue lo que sucedió, gracias a Dios. ¿Ya? Y con esto podemos entender que si bien estas víboras no solamente son mortales, ellos pensaron que era mortal, tenían miedo, ya daban a Pablo por muerto, ¿ya? Pero también vemos, ¿cierto?, con esto, que también son engañosas, porque él la confunde, ¿cierto?, con un palito, ¿ya? Con unos maderos, ¿cierto? Y es que la mayoría de estas serpientes venenosas, ¿cierto?, se mezclan ahí entre medio de la roca, entre medio de los palos de alrededor, ¿cierto? Y tienden a atacar a las víctimas con total sorpresa. Como le sucedió a Pablo aquí en esta isla, ¿ya? Ahora, si bien, ya tenemos una imagen, ¿cierto? Estas víboras venenosas, mortales, este veneno puede ser mortal, totalmente engañosa, ¿ya? Ahora, imagínense muchas de estas, porque estamos hablando de una, muchas de estas. Y sucede, hermano, que cuando está la víbora madre, estas ponen una gran cantidad de huevos. Incluso yo estaba buscando y decían que algunas, sí, por lo mínimo, algunas ponen entre 5, pero la gran mayoría supera los 100 huevos. ¿Ya? Entonces, no ponen de uno, ponen cantidad de huevos, considerando ya pueden ser más de 100. Pero cuando nacen, ¿cierto?, estas crías de las víboras, estos pequeños asesinos en potencia se escabullen por todos los lugares, así como los insectos, ¿ya? Y de igual forma que esta generación nueva de víboras, ¿cierto?, que acaba de nacer, los líderes religiosos viajaban de un lugar a otro. Y por lo general viajaban en grupos, enseñando y promoviendo todo este sistema de tradiciones que fueron hechas por mano de hombre. Reglas de hombre. De hecho, Jesús en una ocasión como le decía, Jesús no tiene problema para decir las cosas. Y les dice, Mateo 23:15, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, para ellos no había problema con la distancia. ¿Ya? La idea era, ¿cierto?, que vinieran a ser como ellos, con sus tradiciones. Entonces, con este sistema de tradiciones que eran totalmente antibíblicas, hermano, porque muchas reglas fueron hechas por ellos, esta tradición y todas esas cosas fueron hechas por ellos con el pasar de los años, ¿ya? Pero no tenían ningún respaldo en la escritura, son cosas que Dios no mandó, pero ellos las pusieron por encima de la palabra de Dios, y esa era su vara de medición para con los demás, ¿ya? Entonces, con todo ese sistema de tradiciones ilegalistas, ¿cierto?, estas tradiciones antibíblicas y legalistas, empezaron a envenenar la mente de los judíos en contra de la verdad, en contra de la palabra de Dios. Y con esa arrogancia hipócrita, empiezan, ¿cierto?, a llevar a otros a caer en esa misma actitud, ¿ya? Entonces, cuando alguien metía la mano, por así decirlo, en la leña de la religión, creyendo a lo mejor, creía que a lo mejor tomó un leño de la verdad, se encuentra con que no era así, sino que podría ser mordido, ¿cierto?, de muerte por estos mentirosos condenadores de almas, ¿ya? Entonces ahí podemos entender un poco a qué es lo que se refería Jesús cuando les dice generación de víboras, nada bueno. Y todos los que estaban ahí, como les decía, o sea, esta serpiente era común, la conocían ahí, entonces sabían a lo que se refería Jesús cuando estaba diciendo esta frase, ¿ya? Y Jesús continúa en el mismo versículo 34, para aquellos que se vienen incorporando. Estamos en Mateo 12, del versículo 33 al 37, pero ahora específicamente estamos en el 34, en la parte B, cuando Jesús continúa diciendo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Imposible, como decía por ahí un
un hombre. Imposible, no se puede. Así como, ¿cierto?, el árbol malo no puede producir un fruto bueno, imposible hablar lo bueno siendo malo. Imposible. ¿Ya? Entonces, a consecuencia de ser malos por naturaleza, entonces, ¿cómo se podría esperar algo bueno que saliera de ellos? Sino que era lógico que lo que iba a salir de ellos era blasfemia, eran palabras crueles, despiadadas, llenas de impiedad. Entonces, imposible que pudieran hablar lo bueno. Ahora, cuando habla aquí, ¿cierto? Cuando dice siendo malos, aquí a lo que va, o sea, no podemos decir solamente ellos serán así. No, si lo que se está expresando acá es aún más profundo, hermano. ¿Ya? Cuando habla así de ser malos, Jesús está expresando, ¿cierto? Va enfocado a esa depravación del corazón del hombre, a ese corazón natural del hombre, ¿ya? Que obviamente es inclinado a hacer lo malo, que no puede producir algo bueno, ¿ya? Sino que lo único que se puede salir de ese corazón natural, de ese corazón depravado, es maldad, ¿ya? Y volvemos al principio, donde este legado, ¿cierto?, viene de la caída del primer hombre, y así mismo lo explica también Pablo. Ese corazón no regenerado, ¿verdad? Ese corazón no regenerado, ese corazón del hombre natural, del hombre, ¿cierto?, que está apartado de Dios, que no ha sido, como dices tú, no ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo, claro. Es curioso todo este cambio de Jesús, de nuestro Señor, este cambio de ánimo, sería de actitud, o de genio, como decimos nosotros acá, ¿verdad? Con aquellos que son su pueblo, porque ellos tenían, como decíamos siempre, ellos estaban a cargo de enseñar al pueblo. Y como podemos ver, cambia, vemos a un Jesús más radical contra estos hombres que deberían haber, ¿verdad?, estado esperándolo a él. Claro. ¿Verdad? Vemos cómo él los increpa, y no los increpa de una forma como le hablaría, por ejemplo, a la mujer, ¿verdad? Esta mujer que la traían ahí impura para piedrar, ¿verdad? No es lo mismo, vemos una diferencia ahí, y eso a mí me llama la atención, porque muchas veces el cristiano confunde este tipo de, se podría decir, de predicación de la escritura, porque muchas veces va con este ánimo, ¿verdad?, de atacar, claro, ¿verdad? Pero aquí Cristo, a quién está, se podría decir, a quién está reprendiendo Jesús. No está reprendiendo, ¿verdad?, a aquellos que andan por ahí perdidos, ¿verdad? Sino que a quién reprende, a aquellos que son y que se hacen llamar los más sabios de la escritura. Claro, recordemos, ¿cierto?, que ellos habían rechazado la gracia de Dios. De Claro. hecho, tuvieron muchas oportunidades, Jesús predicó en todo lugar, vemos, ¿cierto?, en este contexto, como hemos venido estudiando, ¿cierto?, que delante de sus propios ojos Él hace este milagro. Y claro, estas son señales que obviamente solamente el Mesías podía realizar. De hecho, esa fue la pregunta que la gente empezó a hacerse, pero ellos lo rechazaron, no quisieron, se cerraron los ojos, taparon sus oídos a esa verdad, a esa iluminación que Dios le estaba dando, y dijeron que ese poder que estaba operando ahí, todo era obra de Satanás. Entonces ahí ya cerraron definitivamente la puerta al atribuir esa obra de Dios a Satanás, acusando que el espíritu que estaba operando en Jesús era un demonio. Claro, claro, es que y es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Entonces, yo iba para allá, para ese lado, como para que identificar un poco por qué Cristo, nuestro Señor, ¿verdad?,
tomaba esta actitud con estas personas. Claro, porque Y muchos ellos dirían, oiga, pero ¿cómo Cristo tan violento? ¿Por qué le dice que en algunas partes, ¿verdad? Le dice víboras, ¿ya? O sepulcros blanqueados, ¿verdad? ahora ya No, sabemos por qué les dijo víbora, claro, porque andaban envenenando a los que estaban a su alrededor. claro, porque aparte de que andaban envenenando, ¿verdad? Ellos rechazan al Mesías. Ellos rechazan al enviado de Dios. Como dice Mateo 23:13, Jesús los acusa ahí y les dice que estos religiosos, ¿cierto?, cierran a los demás el reino de los cielos. Ellos no entran, ni tampoco dejan a los otros entrar. Amén, sí, eso también les dice Jesús, y se lo enrostra a ellos diciéndoles, claro, como ustedes ya me rechazaron a mí y no van a poder entrar y no a mi reino, porque se les abrió así, pero claro, no quisieron ellos mismos. Ahora ustedes tampoco dejan entrar a los demás. Claro. Entonces yo tengo que sacarlo a ustedes de ahí, porque ustedes me están, ¿verdad? Están haciendo, y cómo es la forma de Jesús de terminar con todo esto, y lo estamos viendo en la escritura, como Cristo los descubre delante del pueblo, los descubre, y eso a ellos le causa tanta rabia, tanta ira, que ya ahora lo van a seguir por todos lados. De hecho, lo van a buscar en los versículos anteriores, en este mismo texto, creo que era el versículo 6, pero dentro de este mismo texto, ellos estaban ya tomando consejo con los herodianos, o sea, ya estaban uniendo fuerza, incluso ya vinieron escribas desde Jerusalén aquí a Galilea, uniendo fuerza, porque ya Jesús ya se les puso entre ceja y ceja. Ya para ellos era alguien peligroso, porque era mucha la multitud que lo seguía, y ya se estaban preguntando, ¿será que este es? ¿Será a lo mejor? O sea, ¿será posible? Claro, entonces como podemos ver, el relato de Cristo, ¿verdad? En estos versículos es un relato bien fuerte, porque se lo está diciendo, como volvemos a repetir, se lo está diciendo a alguien que rechaza a Jesús, a alguien que rechaza al Mesías, a alguien que rechaza incluso los milagros. Claro, cerraban los ojos a todo eso. Tenían evidencia de sobra. Tenían toda la evidencia, tenían la escritura del Antiguo Testamento que anunciaban los profetas que él era, cómo iba a ser el Mesías. Tenían al mismo Hijo de Dios enfrente, tenían al Espíritu Santo que le estaba iluminando. Oye, mira, esto fue anunciado, mira, aquí está, lo está haciendo. Pero ellos rechazaron todo esto. Mismo Juan el Bautista les predicaba. Pero rechazaron toda la evidencia, ya no habían más. Y más encima acusan al Espíritu Santo de ser un poder demoníaco. Entonces ellos mismos se aislaron de la gracia de Dios. ¿Ya? Entonces lo que le estaba diciendo, ¿cierto? Cuando ellos toman consejo con los herodianos, es en el texto paralelo, vos dice versículo 6, sí, pero era de Marcos 3, el texto paralelo al que estábamos acá. ¿Ya? Amén. Ahí vemos que ellos ya están aliándose. Claro, y como podemos ver, Cristo los lleva a una parábola, o los lleva a un ejemplo tan sencillo que nadie, yo creo que en ese lugar, nadie de los que estuvieron escuchando quedaron sin entender lo que Cristo quiso decir, porque los comparó primeramente con árboles que no llevan fruto, ¿verdad? Hablando de algo que era muy común dentro de su pueblo, que ellos podían ver que habían árboles, ¿verdad?, que no servían. ¿Y qué pasaba con esos árboles? Se cortaban, esos árboles no servían solamente para hacerlo. Ni el fruto, todo inservible. Claro, todo inservible. Entonces los llevaban a eso, ¿verdad? Los llevaban los comparan como siendo víboras, ¿verdad? Le habla, ¿verdad?, de lo que sale de la boca, ¿verdad? Que sale de la boca, y le habla también del corazón, ¿verdad? O sea, de lo que tú guardas en el corazón, de lo que a ti abunda en el corazón, es lo que va a salir de tu boca, ¿verdad? Entonces, en ese lugar, todos entendieron lo que Cristo le quiso decir. Así es. Y más aún, a estos líderes religiosos les quedó muy claro
con quién estaban tratando. Pero ni aún así quisieron arrepentirse de lo que estaban haciendo. Porque hasta ahí, en ese momento, todavía tenían tiempo para arrepentirse. Pero no, ya Y ellos no. rechazaron a Jesús, rechazaron toda la obra de Dios para Entonces, con como ellos, podemos toda la ver, misericordia. claro, como podemos ver que Cristo hace este tipo se podría decir, de reprender, ¿verdad? A aquellos que han cerrado completamente su corazón y ya no tienen vuelta atrás. Claro, porque obviamente ellos tenían mayor responsabilidad porque ellos eran, podríamos decir, los teólogos de aquel entonces. Los religiosos, claro. Y la idea era que ellos tenían que llevar al pueblo a Dios. Pero aquí ellos mismos estaban rechazando al enviado de Dios y estaban impidiendo que el pueblo vaya a Dios, que era el propósito para el cual tenían que estar. Amén. ¿Cierto? Entonces Jesús les dice, o sea, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Imposible. Blasfemias salieron por su boca y eso es lo que abunda en su corazón. Maldad hay en su corazón. ¿Ya? Entonces, no se puede. Imposible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son malos, pero no enfocado a ellos, como les decía, sino que esto es algo generalizado para la humanidad caída. Esto es un legado, ¿cierto?, que nosotros heredamos, es algo que viene desde el principio por causa del pecado de Adán. Y eso es lo que Pablo explica a la iglesia en Roma, cuando dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos, escúchenlo, todos, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, verso 9 y 10, verso 12 y 23, los que acabo de leer. ¿Ya? Y también podemos ver a Efesios, que es un texto que continuamente traemos, ¿cierto?, en los estudios, incluso en las predicaciones de nuestra iglesia. Cuando Pablo, ¿cierto?, en la iglesia de Éfeso, explica, ¿cierto?, que todos los seres humanos están muertos en sus delitos y pecados, a menos que confíen en Cristo para salvación. Efesios 2:1. ¿Ya? Ahora, el Antiguo Testamento también nos da muchas citas acerca del corazón del hombre y enfatiza que el corazón del hombre es totalmente malvado. Desde el principio, desde el pecado de Adán, ¿cierto?, en adelante, la humanidad, ¿cierto?, se empieza a caracterizar por odio, por corrupción, por asesinato, mentira y todas las demás formas de perversidad. O sea, tan solo nos tenemos que acordar que luego de que Adán y Eva pecan y son expulsados, ¿cierto?, del jardín, vemos que después ellos, ¿cierto?, dan a luz a hijos, ¿cierto?, a Caín y a Abel. ¿Y qué pasó con Caín y Abel? Vemos, ¿cierto?, que empieza a aparecer como una envidia, como un odio, algo en el corazón de Caín que lo lleva a manifestarse externamente y mata a su hermano. Y así consecutivamente vamos viendo a la historia, a través de la historia bíblica, que esto continúa y continúa. De hecho, nuestra hermana Ignacia predicaba el día domingo de los tiempos de Noé, donde Dios, ¿cierto?, vio su creación, que al principio había dicho, decía nuestra hermana, al principio Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, pero ahora, ¿cierto?, en el tiempo de Noé, él vio y ya estaba todo corrompido, y él ya quería juicio, sentencia, y hace ahí un pacto, ¿cierto?, con Noé, para salvar a Noé, a su familia, y una pareja de cada especie de animal, ¿ya? Pero ella ya estaba todo corrompido, y vemos, ¿cierto?, que ahí había mucha maldad. En el tiempo de los jueces, vemos, ¿cierto?, que la maldad del pueblo se acrecentaba, y de hecho, Dios permitía que vinieran situaciones complejas al pueblo para que el pueblo se arrepintiera y se volviera a Dios, pero se transformaba en un círculo vicioso. Venía algo que les afectaba, se volvían a Dios en lamento, en lloro, en ceniza. Dios salía en su salvación, en su ayuda, y ellos alegres por un tiempo, y luego volvían de nuevo a hacer lo malo. Y después venía algo difícil, nuevamente se volvían a Dios, estaban ahí por un tiempo, y luego volvían a hacer lo malo. Y así consecutivamente. Corrupción, maldad, asesinato, mentira, todas esas cosas.
Y volviendo, ¿cierto?, a tomar este texto que también tomó mi hermana Ignacia el día domingo, cuando Dios después se arrepintió, ¿cierto? No, no voy a volver a hacer esto del diluvio, ¿cierto? Y dice ahí que todo intento del corazón del hombre es malo. Todo intento del corazón del hombre es malo. Génesis 8:21 lo dice. ¿Ya? Ahora, el salmista, por ejemplo, sabía que él había heredado esta naturaleza pecaminosa desde su concepción. ¿Ya? Salmo 51:5 dice el salmista: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. A mí me gustó la traducción, la TLA, de ese mismo Salmo 51:5, que dice así: tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. ¿Ya? Entonces, como bien decía Pablo, no hay ninguno bueno, nadie que busque, nadie. ¿Ya? Jeremías lo dijo así, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, añade. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, engañoso y perverso. ¿Ya? Entonces estamos viendo lo que a la luz de la escritura se nos va hablando acerca del corazón. El corazón del hombre no regenerado, como bien enfatizaba Pedro, es malo. Hay maldad, perversidad. De hecho, la misma escritura dice que todo lo que acontece a nuestro alrededor del corazón sale. Las peleas, todo ese tipo de pecados que usted ve, del corazón vienen. Solo que se manifiestan posteriormente, externamente. ¿Ya? Entonces, uno de los principios fundamentales de la Biblia con relación al hombre es que la boca habla lo que hay aquí adentro en el corazón. ¿Ya? De lo que la persona es por dentro, la boca va a dar evidencia, dicho de otra manera, por fuera. Como la persona es por dentro, la boca va a dar evidencia por fuera. Entonces, los escribas y los fariseos, tomando el texto inmediato como un ejemplo, ¿ya? Ellos, al atribuir, ¿cierto?, las obras de Jesús a Satanás, cerrando los ojos a toda evidencia, cerrando sus oídos a la verdad, ¿qué estaban revelando ahí? Estaban revelando nada más y nada menos que el estado de sus propios corazones. Yo me acordaba de lo que tú hablabas sobre de lo que hay en el corazón es lo que brota por la boca. Me acordaba de otras, ¿te acuerdas que hablamos de de las frutas malas? Cuando ya la fruta estaba mala afuera era porque se había producido dentro de la fruta una contaminación. Claro. Ya estaba dentro, ya estaba infectada. Y lo que salía, lo que brotaba hacia afuera era porque ya estaba mala la fruta en sí, completa. Claro, o sea, claro. Estaba contaminada, aunque usted le sacara el pedacito malo, claro, donde estuviera el hongo. Sí, ya estaba contaminada en sí completamente, porque ya se había ramificado por toda la fruta. De hecho, era tanta la infección ya que tiene por dentro que emanó por un lugar. Entonces me llevaba a eso, la manifestación del corazón, ¿verdad? O sea, lo que hay dentro del corazón se manifiesta, ¿verdad? Como en maldad. Ya está malo eso por dentro. Claro. ¿Ya? Y ahora ya está tan malo que tiene que brotar, tiene que salir eso malo. Claro, es que ya no lo puede contener dentro. Claro. Hay tanto dentro que ya no se puede contener, entonces emana hacia afuera. ¿Ya? Entonces. Y ahí disculpa que te interrumpa, pero y ahí le encuentro, y ahí la palabra de Dios se me hace más más poderosa, o sea, yo la veo más, se cumple lo que dice Dios, ¿verdad? Que si lo llevo, por ejemplo, a una fruta, ¿verdad? Uno, si le saca el poquito de ahí, igual va a quedar mala. Claro, entonces, de hecho. Por eso es que Dios tiene que hacer un hombre nuevo, tiene que hacer algo nuevo porque eso ya está contaminado, y como ya está contaminado, no sirve sacarle solamente lo malo. No. Tiene que hacer algo nuevo. Todo nuevo. Y claro. Como que va todo
¿verdad? Claro, Cristo, los mismos ejemplos de la naturaleza no, responden, ¿cierto? claro, Lo mismo que Jesús está haciendo acá, o sea, o el árbol bueno produce buen fruto, no va a producir malo. Y claro, el árbol malo, imposible que produzca algo bueno, va a salir de ahí solamente algo malo. claro, claro, amén, así es. Entonces, de una serpiente, ¿qué podemos esperar? ¿Algo bueno? No. Puede que me ataque, y si me muerde, me envenena. ¿Ya? Entonces, lo que Jesús está hablando acá no es algo que esté como dando mucho aliento con respecto a la condición del corazón del hombre, como bien dice Pedro. ¿Ya? Entonces, lo que ellos estaban afirmando, esas palabras de blasfemia, ¿ya? Toda esa perversidad que hablaban, toda esa maldad, venía a sus bocas, salía por sus labios, era pronunciada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sus corazones estaban llenos de todo eso. ¿Ya? Entonces, sus propias palabras como que los condenaron, de la misma forma que ellos querían condenar a Jesús. Yeah. Fueron sus mismas palabras las que los condenaron. De hecho, podríamos decir que sus mismas palabras delataron la condición de su corazón. Lo dejaron en total evidencia. ¿Ya? Ahora, claro está que, volvemos a enfatizar, muchas veces hemos dicho, cuando habla de corazón no estamos hablando del músculo, ¿cierto? No, de que bombea sangre, ¿no? No estamos hablando de eso, sino que cuando la Biblia habla del corazón, te está representando al asiento de los pensamientos y de la voluntad, ¿ya? Entonces, en otras palabras, el corazón representa el carácter de la persona. Por tanto, decir que las palabras revelan lo que hay en el corazón, es decir, que revela cómo es la persona. Lo que yo hablo refleja lo que yo soy. Lo que usted habla refleja lo que usted es. Porque cuando el corazón habla, la boca simplemente está reproduciendo verbalmente lo que hay en usted. ¿Ya? De hecho, Jesús usa la misma figura cuando explica en una ocasión posterior que lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿Ya? Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón, eso es lo que yo les decía hace un momento, del corazón que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Miren, Mateo 15, 18 y 19 lo dice. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón, ahí está la maldad. Ahí está, de ahí sale todo lo malo que podemos ver, como les decía. Todo lo que vemos en las noticias, que cada día hay robo, que cada día vemos adulterios, las noticias de farándula, que de repente ni siquiera vemos esas cosas, pero nos llegan igual al oído, nos bombardean con toda esa información y vemos todas estas cosas. Las oímos. De fornicaciones, de hurto, que esto otro, pura maldad. ¿Y dónde viene eso? Del corazón del hombre. ¿Ya? Como decía, como escribió Jeremías, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, engañoso y perverso. Entonces, cuando Jesús dice de la abundancia, significa exuberancia, significa plenitud, significa desbordamiento. Usted se imagínese algo que se está desbordando. Obviamente está más allá del límite, por algo se desborda. Entonces está transmitiendo la idea de algo excelso, algo que supera el límite, ¿ya? Entonces, en los términos de la figura que está empleando Jesús aquí, está diciendo que lo que se desborda del corazón, el corazón está tan lleno, hermano, está tan lleno que se desborda eso que está ahí dentro y tiene que salir por algún lado y sale por la boca, en forma de palabra. Entonces, de aquello de lo que el corazón está lleno, va a rebosar por la boca, dicho en otras palabras, ¿ya? Entonces, con ejemplo, la persona que alberga ahí dentro de sí mala voluntad contra alguien, finalmente va a expresar esos sentimientos. La persona que está llena de pensamientos lujuriosos, en última instancia, va a expresar esas ideas en comentarios crudos o sugestivos. Quien está persistentemente enojado y que está lleno de odio, ¿lo va a poder mantener oculto? No, tarde o temprano, esos sentimientos van a quedar en evidencia,
¿A través de qué? De las palabras. De igual modo, hemos hablado puras cosas malas, pero de igual modo la persona, ¿cierto? Que es auténticamente amorosa, que es amable y considerada, no va a poder dejar de expresar esos sentimientos tanto en palabras como en acción. ¿Se va entendiendo, cierto? Entonces, en aquello que el corazón o la mente insiste y de lo cual se alimenta, es de lo que está lleno. ¿Ya? En aquello en que el corazón o la mente insiste y de lo cual se está lleno, obviamente de lo que uno se alimenta. ¿Ya? Entonces, de lo que está lleno, hermano, de esa abundancia, de eso que rebosa, inevitablemente va a salir por algún lado. ¿Por dónde va a salir? Por las palabras. Va a salir por la boca. Entonces, una persona puede guardar la compostura por un tiempo. Puede quizás aparentar, pero por un tiempo. Va a poder quizás querer intentar controlar sus palabras, pero eso va a ser solamente posible por un tiempo. Por una parte, por un poco de tiempo solamente. Porque esa presión que está dentro, como la idea de esta palabra, ¿cierto? Dice, de la abundancia, ¿ya? Está tan lleno esto dentro, imagínenselo, está a punto de colapsar, está rebosando. Hay una presión ahí. Entonces, hay una presión de pensamientos malignos, hay una presión de ira, hay una presión de tensión, quizás de dolor, que tiene que salir por algún lado. Se va a expresar al fin y al cabo. O podemos tomar el ejemplo de quizás se está asociando con amistades que son vulgares. ¿Ya? Y si está con ellos, en algún momento, si la persona es igual que ellos, pero está guardando la compostura, tanto que está con ellos, en algún momento va, ¿cierto?, a salir realmente esos pensamientos que usted estuvo tratando de controlar, y esas actitudes que quizás usted quiso sujetar, van a terminar saliendo. Entonces eso se va a poder controlar solamente por un tiempo, pero al fin y al cabo se va a manifestar. De hecho, Santiago comprendió este principio y obviamente en su carta hay varias advertencias con respecto a esto. ¿Con respecto a qué? A la lengua. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. Más tarde, ¿cierto? En la misma carta, en el capítulo 3, del verso 5 al 8, dice así, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Imagínense, está diciendo que es un miembro pequeño, pero aquí dice que la lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ya. Hay muchos, ¿cierto?, que andan por ahí afuera queriendo atar demonios, quieren atar principados, ¿cierto? Pero no son capaces de refrenar su lengua. Y ningún hombre puede domarlo, dice aquí la escritura. ¿Ya? Entonces, hermano, aquí hay una clara advertencia. Ahora, Pablo, al resumir, ¿cierto?, la descripción de esta naturaleza malvada de los seres humanos, él hace una declaración. Dice en Romanos 3, versos 13 y 14, sepulcro abierto, o sea, un sepulcro. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios y su boca está llena de maldición y de amargura. Eso es lo único que puede haber en aquel, ¿cierto?, que no ha sido transformado por Dios. Vuelvo a reiterar, o sea, lo que estamos viendo acá es que la boca es solamente la expresión final
de lo que hay en el corazón. De hecho, como dice en Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Nuestras palabras nos dejan en total evidencia. Eso es lo que nos está enseñando el texto. Entonces, aquí, por ejemplo, en el verso 35, a fin de complementar, ¿cierto?, el principio que Jesús acaba de enunciar, ofrece ciertos aspectos positivos y negativos con respecto a esto. Y él está asegurando acá en este verso 35 que el hombre bueno asegura que su tesoro sea bueno, se asegura de esto. Este hombre bueno se asegura que su tesoro sea bueno. Entonces, cuando él saca de su depósito, va a sacar algo bueno. Lo que va a salir de ahí, de ese depósito, va a ser algo bueno, porque este hombre bueno se aseguró que su tesoro sea bueno. En cambio, el hombre malvado, el malo, tiene la costumbre, ¿cierto?, de depositar o atesorar cosas malas. Entonces, cuando llega el momento de sacar algo de ese depósito, lo que va a sacar va a ser malo. ¿Ya? ¿Y dónde deposita? ¿Dónde va? ¿Dónde está este depósito? ¿Ya? Donde este hombre bueno guarda, ¿cierto?, tesoro bueno, y donde este hombre malo guarda tesoro malo. En el corazón. En el corazón es donde una persona atesora. Atesora sus pensamientos, atesora sus ambiciones, atesora, ¿cierto?, sus deseos, sus amores, sus actitudes, sus lealtades. Ahí está todo eso atesorado. Entonces, el corazón es la reserva, hermano, de la cual la boca extrae sus expresiones. Ahí lo vemos de otra forma. Bueno, Jesús lo explica de una forma, de otra forma, para que de alguna forma podamos comprenderlo. ¿Ya? Entonces, vemos en el verso 26, entonces, en este contexto que estamos explicando, que debido a que las palabras de las personas indican lo que hay en su corazón, entonces, de toda palabra ociosa que hablen, tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras, dice ahí, un individuo va a ser justificado o va a ser condenado. Ahora, aquí puede darse a confusión. Jesús no está enseñando que las palabras son la base de la salvación o de la condenación. No. De hecho, hemos visto, ¿cierto?, desde toda la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que el único camino de salvación lo abre Dios. Amén. Es por gracia de Dios obrando en la vida del hombre, ¿cierto? Entonces, lo que Jesús está queriendo decir aquí es que las palabras y las acciones son pruebas. Las palabras y las acciones son pruebas confiables de la condición espiritual de la persona. ¿Por qué? Bueno, con otro ejemplo. Las palabras de una persona que ha sido redimida, las palabras de una persona que ha nacido de nuevo, las palabras de una persona que tiene una relación con Dios, van a ser diferentes, porque su corazón ha sido transformado, tiene un corazón nuevo. Entonces van a salir de ahí palabras puras, palabras íntegras, palabras de alabanza a Dios que van a revelar que ese corazón ha sido transformado. Por el contrario, la persona que no ha sido regenerada, la persona, ¿cierto?, que está muerta en sus delitos y pecados, su corazón es totalmente malvado. Lo único que va a salir de ahí es algo malo. Entonces, no es el hecho de pronunciar una palabra lo que nos está condenando. Lo que Jesús está diciendo acá es que las palabras reflejan cómo está mi corazón. Entonces, esas son una evidencia de lo que está acá adentro. En base a eso, Jesús está diciendo que se puede ser juzgado por las palabras. ¿Ya? Porque mis palabras revelan mi corazón. Porque la Escritura es clara, ¿cierto?, que no somos salvos por obras. Bueno, por lo menos por las nuestras. No somos salvos por nuestras obras, pero si bien la Escritura es clara en decirnos esto, que no somos salvos por nuestras obras, también es clara la Escritura para decirnos que fuimos salvados para andar en buenas obras. Obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Del mismo modo somos salvados para buenas palabras. Romanos 10:10 dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Y es que cuando Dios toca nuestro corazón, realmente cuando nos llenamos de Cristo, ¿qué va a salir por nuestra boca? Cosas de Dios. Confesar a Cristo. ¿Ya? Y obviamente todo esto resulta en obediencia, con palabras y con obras. Mismo Romanos 15 y 18 lo dice. Porque refleja, Dios, como bien siempre hemos dicho, o sea, los líderes religiosos solamente se enfocaban en lo de afuera, algo externo. Jesús les decía, o sea, ustedes solamente se preocupan por lo de afuera, de limpiar lo del plato y lo del vaso. Límpialo de adentro. Dios trabaja en el interior del hombre. ¿Ya? Hay muchos que les gusta ir de afuera hacia adentro. Imposible. Dios transforma desde adentro hacia afuera. ¿Ya? Entonces, la salvación, cuando alguien es salvo, se va a notar. ¿Ya? La salvación produce buenas obras, la salvación produce buenas palabras. Y es por esa razón y en ese sentido que Jesús está diciendo aquí que las palabras traen justificación o condenación. Porque las palabras revelan la condición de mi corazón. Revelan, alguien pertenece a Dios, revelan a alguien que no pertenece. ¿Ya? Por eso que tú estabas hablando de Romanos 10:10, pero si lo vamos a Romanos 10:9, dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, está hablando de tu boca, claro, lo que sale de tu boca. Pero eso no solamente te sirve, sino que dice que si creyeres en tu corazón, claro, está tan que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, no solamente de boca. Claro, es que, claro, todo va hacia atrás. Claro, primero va en el corazón. Por eso de la abundancia del corazón va a hablar en mi boca. Entonces, cuando Dios transforma mi vida, transforma mi corazón, lo que hay adentro es gratitud. Entonces, se va a expresar. Hay algo que nosotros como cristianos también tenemos que tener cuidado. Porque, como tú bien dices, la boca es engañosa. El corazón. O sea, el corazón es engañoso y perverso. Y muchas veces podemos decir algo con nuestra boca que no está en nuestro corazón. Es que a eso vamos. Porque eso es algo que solamente nosotros podemos oír, pero a Dios nadie lo engaña. Para él también. Amén. Entonces, pero vamos, eso también lo vamos a tocar, pero un poquito más adelante. Ya, entonces, obviamente aquellos que han rechazado la gracia de Dios, que han cerrado sus ojos, que han tapado sus oídos, que no quieren a Jesús y lo rechazan, aún teniendo la evidencia y aún teniendo ahí al Espíritu Santo obrando, que le está llevando a la verdad, que le está llevando al arrepentimiento, pero lo rechazan, van a ser condenados. ¿Ya? Aparte de lo que hicieron, lo que dijeron es suficiente evidencia de que su corazón no está regenerado. Obviamente rechazaron. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que hay condenación. La ira de Dios está sobre él. ¿Ya? Hay una única forma de tener salvación y es por medio de los medios que Dios estableció. ¿Y cuál es el medio? Cristo. No hay otra forma. Para eso vino el Hijo de Dios. ¿Ya? Pero aquel que se rehúsa, que no quiere, que rechaza, bueno, entonces no va a poder ser salvado. Dios le está ofreciendo salvación gratuita. Cristo lo hizo todo y aún quiere hacerlo todo en su vida, quiere transformarle, darle vida nueva, todo nuevo, palabras limpias, corazón, todo limpio, todo nuevo. Pero si no quiere, obviamente va a tener que pagar el mismo su deuda, porque aquel que cree en Cristo, como bien decías tú, en su corazón, ¿cierto? Y lo confiesa con su boca, cree en Él. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que hizo por mí en esa cruz? Hay perdón de pecados. Si Dios es un Dios perdonador y Él está dispuesto a perdonar. Como veníamos diciendo, ¿cierto? Anteriormente en el otro estudio, o sea, dice todo pecado y blasfemia en el verso 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo va a ser perdonado. Blasfemia contra el Padre, contra el Hijo. La forma, lo que Dios me está dispuesto a perdonar si yo vengo a Cristo en arrepentimiento y fe. Para eso vino Cristo. Pero aquel que rechaza todo esto y aún llega al punto de decir ya no quiero nada con Dios, lo que está obrando ahí, bueno, de la forma en que ellos lo hicieron ahí, nunca más va a poder ser posible porque ellos tenían al mismo Hijo de Dios enfrente, nosotros lo tenemos hoy día. Pero decíamos, ¿cierto?, que una forma que puede suceder hoy día es cerrando mis oídos a esa convicción que produce el Espíritu Santo en mí.
Y yo rechazo, va a llegar un momento en que ya me deja. Deriva, que yo vaya a ir navegando camino a la perdición. Me deja. ¿Ya? Entonces, todo esto daba evidencia de que ellos no querían. ¿Ya? Entonces, esta advertencia que Jesús está haciendo acá, si bien Dios es un Dios perdonador, ¿ya? Pero aquí hay algo que Dios no va a poner. Aquel que rechaza y que se cierra rotundamente a toda evidencia y a todo lo que Dios está permitiendo para que esa persona pueda acercarse. ¿Ya? Pero Jesús aquí, obviamente, no limita esta advertencia a pecados tales como la blasfemia, que venimos en este contexto. ¿Ya? Pero establece expresamente que los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, ya sea inmoral, ya sea vulgar, ya sea cruel o blasfema, sea lo que sea. Tendrán que dar cuenta de todo, de toda palabra, aunque sea ociosa. ¿Ya? Ahora, cuando habla de ociosa, de ocioso, se está refiriendo a algo que es inútil, a algo que es estéril, a algo que es improductivo, a algo que no tiene ningún valor. Y aquí se entran palabras, ¿cierto?, que pueden ser irresponsables, inapropiadas. De hecho, aquí el escritor Pablo Hoff dice, se incluyen, por supuesto, promesas vanas, chistes de mal gusto. ¿Cuánto hemos hecho chistes de mal gusto a alguien? Chismes también se incluyen. Críticas, calumnias, por supuesto, groserías. Es un pensamiento estremecedor, dice Pablo Hoff, el que Dios pondera nuestras palabras y que de ellas daremos cuenta en el día del juicio. Y aquí entran las que tú dijiste, las palabras hipócritas, porque estas también están entre las más ociosas. Bueno, yo tengo un comentario acá de Adam Clark, donde dice él que el sentido de la palabra griega, que es lo que decías tú, es utilizada para la palabra ociosa. Es una palabra que nada hace. Claro, sin valor. Es una palabra vacía. Improductiva, estéril. Que no ministra. Nada. ¿Ya? No ministra gracia y no ministra instrucción, dice. Entonces, para aquellos que la oyen, no es nada. Dice, si esto es cierto, muchos predicadores han de encontrar culpables de pecado. Se van a encontrar muchos predicadores culpables de pecado. Y sí, también leí ese comentario. Pues es como que igual esto corre para todos. O sea, no hay nadie aquí, ni nosotros que estamos aquí delante de usted, hermano, nos vamos a saltar esto que dice Dios, o que nos está enseñando el Señor. Por eso es que es importante el tema de la boca, de las palabras que salen de nuestra boca. Y uno de repente lo toma así livianamente. Claro, pero algunos solamente quieren limitarse con las palabras, pero como estamos viendo, esto es un problema mucho más profundo. Claro, yo no lo puedo pronunciar, pero lo tengo en el corazón. Y acuérdense que Jesús dice que a veces no es necesario decir o hacer, pero ya por estar en mi corazón, claro, en mi pensamiento, ya soy culpable. Ya es culpable, entonces eso te lleva más allá, más al fondo del problema. El meollo del asunto, que es el corazón. Y de hecho, en todas las cosas Jesús siempre nos apunta. Claro, que siempre nos está enseñando sobre el corazón. Claro, sobre todo el que busca y el que busca de Dios y el que lee la palabra siempre va a estar encontrando este mensaje. Claro, entonces ahora con respecto a esto, ¿cierto? Estas de las palabras ociosas, estas palabras que son estériles, que son inútiles, que no tienen valor, que aparecen estas palabras que son hipócritas, como bien hacías alusión tú, ¿ya? Se encuentran entre las más ociosas y vanas que los seres humanos pueden pronunciar, ¿ya? Y por desgracia están entre las más comunes, porque hay muchas veces, ¿cierto?, de manera consciente, y quiero enfatizar eso, de manera consciente, las personas, ¿cierto?, tienen un vocabulario ortodoxo, ¿ya?, moral y evangélicamente aceptable, mientras están, ¿cierto?, sus compañeros que son cristianos. ¿Para qué? Quizás con el propósito de impresionarlos. Puede ser una de las opciones, ¿ya? Pero al ser hipócrita, bueno, obviamente
es algo que se está mostrando por fuera solamente, pero no es algo real dentro de mí, sino que me estoy forzando algo. Y Dios sabe que eso no es genuino. Entonces, son consideradas también palabras ociosas y sin valor delante de los ojos de Dios, ¿ya? Y Él va a pedir cuenta por ella. Entonces, esa es como una hipocresía calculada. Son como conversaciones santas, ¿cierto? Todas esas cosas, ¿cierto? Que son calculadas, que son hipócritas, todo ese tipo de conversaciones, ¿cierto? Que se producen y que son de esta forma, dice MacArthur, es un hedor en las fosas nasales de Dios. Dios nos agrada de algo que no es genuino, ¿ya? Entonces, las palabras del cristiano, las palabras de aquellos que han sido transformados por Dios, tienen que reflejar la obra transformadora de Dios en su corazón, ¿cierto? Y todo en eso decimos amén. Pero a causa de nuestra humanidad no redimida, a causa de que aún estamos luchando, ¿cierto?, con esa vieja naturaleza, aún podemos caer en palabras malvadas, aún podemos caer en malas acciones incluso. Pero eso no va a ser el general de nuestra vida, ¿ya? Nuestra conversación habitual no es de esa forma. Puede que podamos caer en esas cosas, pero no es lo que nosotros hagamos habitualmente. Porque nuestras actividades o nuestras palabras habituales van a ser justas, palabras puras, ¿ya? Y obviamente todo cristiano ha pecado con la lengua después de la salvación. Pero como decía hace un momento, Dios siempre está dispuesto a perdonar cualquier pecado. Él nos dice que vengamos delante de Él, que nos presentemos confiadamente delante del trono de Dios para pedir perdón. Y Él no solamente nos va a perdonar, sino que nos va a limpiar y nos va a dar de la gracia oportuna para esos momentos, ¿cierto? Para que no caigamos en esas cosas nuevamente, ¿ya? Pero hay obviamente una condición, y es que tiene que haber un arrepentimiento sincero, ¿ya? Venir a Cristo, obviamente, en arrepentimiento y fe. Porque el sacrificio de Cristo es suficiente para cubrir tanto ese como cualquier otro pecado que uno pueda cometer, ¿ya? Y bueno, este tema de las palabras ociosas, dice ahí que habrá que dar cuenta en el día del juicio. Obviamente nosotros podemos pedir perdón por medio de Cristo, pero aquellos que no tienen a Cristo y lo rechazan, bueno, ahí se van a encontrar en graves problemas, ¿ya? Pero hoy, si quizás usted ha caído en estas cosas, y el Señor ahí está redarguyendo su corazón y está poniendo ahí ese temor dentro de usted, no cierre sus oídos, no endurezca su corazón, sino que le invitamos a Cristo, porque como bien decíamos, nuestro Dios siempre está dispuesto a perdonar de todo pecado. Y el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar todo lo que usted ha hecho y quizás todo lo que usted ha dicho. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Amén. Pero hoy es el día. No sabemos mañana. Usted no sabe ni siquiera si no tiene ni siquiera su vida asegurada, ¿ya? Es ahora el día de salvación. Ahora el Señor le está llamando, ¿cierto?, a venir a Cristo, ¿ya? Pero nosotros, ¿cierto?, como hijos de Dios podemos caer en estas cosas. Y vamos a caer. Y hemos caído en estas cosas. Y le hemos fallado de continuo. Pero gloria a Dios que no estamos solos, no estamos desamparados, sino que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Amén. Y tenemos al ayudador, que es el Espíritu Santo. Tenemos la palabra bendita, como por ejemplo ahora, que es nuestro espejo y nos está mostrando estas cosas. Que lo que habla nuestra boca es realmente evidencia de lo que hay en nuestro corazón. Así es. Una persona puede tener, hermano, una persona puede obtener una buena indicación de su condición espiritual escuchando sus propias palabras. Porque lo que hemos venido viendo es que lo que decimos revela lo que hay en nuestro corazón. Entonces, pregúntese a sí mismo, ¿qué palabras son las que están saliendo constantemente de su boca? ¿Cuáles son las conversaciones que de continuo estamos hablando? Porque todas estas cosas, ¿cierto?, son una indicación de lo que nuestro corazón alberga, de lo que la abundancia de lo que hay en el corazón es lo que habla nuestra boca, ¿ya? Porque si somos hijos de Dios, como dice Santiago, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Imposible. Imposible, ¿ya?
Y volvemos a reiterar, o sea, este problema no puede solucionarse solamente al forzarse a cambiar el vocabulario. Ah, ya he caído en esto, escuché la palabra, me voy a forzar a ya no caer en esto. No se puede. Nosotros no lo podemos hacer. Porque forzarlo solamente por fuera, o sea, como ya hemos venido viendo, esto ya es como rebosa, sale, ya llegó al colmo, ya sale, rebosa, va a salir en algún momento. Puedo refrenarlo por algún tiempo, pero en algún momento va a salir. ¿Ya? Entonces, el único que puede transformar nuestro corazón es Dios. Así que nuestro sincero clamor, hermano, que nuestro sincero clamor sea que Dios gobierne nuestro corazón. Amén. Que sea Él el que con su palabra inunde nuestro corazón. ¿Ya? Que seamos como ese buen hombre que se preocupa de guardar buen tesoro de la palabra, tener aquí en nuestro depósito, para que en algún momento cuando tengamos que sacar de este depósito lo que salga, sea bueno, ¿cierto? De la palabra de Dios. Que nuestro corazón esté tan lleno de Dios, que eso sea lo que rebose y sea lo que se exprese en nuestros labios cuando tengamos que dar un consejo, cuando tengamos que tomar decisiones, cuando tengamos que hablar cualquier cosa, ayudar al otro, en acciones, todas las cosas, lo que salga de nosotros, se vea a Cristo reflejado en toda nuestra manera de vivir. ¿Ya? El Señor nos ayude a seguir perseverando, y el Señor nos ayude, le damos gracias por su palabra, porque el Señor siempre nos está hablando en todo momento, y obviamente le pertenecemos a Él. Entonces, y como Él quiere siempre lo bueno para nosotros, tenemos que prestar atención, ¿cierto? A todo lo que es en cuanto a corrección. Amén. Solamente Dios transforma nuestro corazón. Ese corazón de piedra, el Señor lo transforma en un corazón de carne. Y mientras estamos, ¿cierto?, en este mundo, vamos a seguir fallando. Pero tenemos al Señor, ¿cierto?, que nos está ayudando, que nos afirma, que nos sostiene, que nos corrige, que nos reprende, porque nos ama. De otra manera, ¿para qué? ¿Cierto? Así que, al igual que el salmista, tenemos que orar. Señor, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Salmo 141, 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Pero por sobre todo, gobierna mi corazón. Amén. Podríamos también decir que Dios limpie nuestro corazón. Amén, que limpie nuestro corazón, que gobierne, pero que nos llene de él. Podríamos decir que limpie nuestro corazón, como también podríamos decir cambie nuestro corazón. Porque si vimos el ejemplo de la fruta, ya está contaminado este corazón. Él tiene que hacer un cambio nuevo, o sea, algo nuevo en nuestras vidas. Y ser ese recipiente, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo quiere morar. Dios quiere ahí morar en el corazón del hombre. Porque como dice ahí en 1 Corintios 6, dice que también somos templos del Espíritu Santo. Entonces, se podría decir y podríamos hablar, ¿verdad?, que somos iglesias, templos andantes. Entonces, para ser templos, para ser iglesias andantes, caminantes, ¿verdad?, necesitamos que Dios haga algo en nuestras vidas, que haga un cambio en nuestras vidas, porque si somos pecadores y si le hemos fallado, y con lo que Él nos ha dicho hoy, creo que deberíamos, ¿verdad?, sentirnos tan al debe, tan deudores de Dios, ¿verdad?, que muchas veces pensamos que estamos bien, pero cuando, como bien decía Joana, cuando venimos al espejo que es la palabra de Dios, y nos miramos ahí, nos reflejamos nosotros, nos damos cuenta cuánto nos falta y cuánto necesitamos de Dios en nuestras vidas. Es mucho lo que
es lo que Dios todavía tiene que hacer en nosotros. Amén. O sea, esto no es por un tiempo, no es hasta una cierta edad ya yo no voy a necesitar de Dios, ya no tengo que leer la Biblia porque ya me la sé toda, me he escuchado todos los predicadores, me he hecho las clases de teología, las tengo listas, me he leído todos los libros de apoyo y ya no, esto sigue, continúa y como dice Dios, Él nos va a estar enseñando hasta el último minuto, segundo de nuestras vidas. Él va a estar ahí con nosotros. ¿Ya? Porque Dios quiere que el hombre sea salvo. Dios quiere que el hombre viva en la eternidad con Él. Dios quiere que reconozcan a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador y que también reconozcamos nosotros que somos pecadores. Y como somos pecadores y somos inclinados a estar en el pecado, en las tinieblas, nos tira a las tinieblas, ¿verdad? Nosotros necesitamos a Jesús en nosotros. Así que le damos gracias, como decía Joana, por su palabra, gracias porque Él siempre nos está corrigiendo, ¿verdad? Y nos está enseñando, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Nos hablaba de la lengua, del corazón, ¿verdad? De lo que sale de ahí, de todo eso. Entonces, es un tema para meditar. Es algo que podemos volver a leer y meditarlo. Ponernos delante de la escritura, hacernos también un examen, como siempre hemos hablado nosotros en nuestro estudio, ese examen de que es importante hacerlo, ¿verdad? Y ahí nos vamos a dar cuenta que nos falta mucho, que realmente ahí tenemos que empezar, ¿verdad? Ya no a luchar contra Dios, sino que ya empezar a hacer lo que siempre decimos en las oraciones, que Él haga la voluntad, su voluntad en nuestras vidas. No entendemos por qué la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cierto? Y así podríamos seguir diciendo, no, o sea, no, de todas formas el Señor nos dice, no confíes en tu corazón, claro. Guarda tu corazón, ¿cierto? Lo que el Señor quiere, ¿cierto? Así como nosotros nos alimentamos diariamente, comemos alimento y llega a nuestro vientre y de ello se nutre todo nuestro cuerpo, también nosotros necesitamos, ¿cierto? Que esta palabra que viva entre a nosotros, ¿ya? Que de este buen tesoro sea lo que esté lleno en nuestro corazón. Esté tan lleno, tan lleno, tan lleno, que rebose, ¿cierto? A través, externamente, de cada uno de nosotros, ¿cierto? Obviamente sin el Señor no podemos hacer nada. Y gloria a Dios que Él nos dejó su palabra, gloria a Dios que nos dejó al Espíritu Santo, y gloria a Dios porque por medio de Cristo todo esto fue hecho. Amén. ¿Cierto? Entonces si hemos caído en estas cosas, pidámosle para el Señor. Amén, oremos. Oremos, ya tenemos motivos para orar al Señor, tenemos motivos para poder examinarnos delante de Dios y poder pedirle a Dios que nos ayude, que el Señor siga haciendo su voluntad en nuestras vidas y que nosotros no le vamos a impedir que llegue hasta esa parte más mala